El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente ejercicio correspondiente al tema de deformaciones por temperatura. Entonces el ejercicio dice así: obtener una fórmula para el cambio unitario de volumen igual a la variación del volumen dividido en el volumen inicial de un material sometido a un incremento uniforme de temperatura delta T. Supóngase que el material tiene un coeficiente de dilatación térmica alfa y es capaz de expandirse libremente. Entonces, consideramos dos cantidades, el incremento de temperatura delta T y un coeficiente de dilatación térmico alfa. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que determinar en este caso es el cambio unitario de volumen, que corresponde a la variación del volumen sobre el volumen inicial. Recordando que la variación de volumen, ¿sí?, corresponde al volumen final, ¿cierto?, menos el volumen inicial. Bien, entonces para este caso vamos a plantear un sólido que va a tener una forma de paralelepípedo recto, este que se indica acá, ¿cierto? Y ese lo vamos a someter a un gradiente de temperatura. Vamos a suponer que el gradiente de temperatura es positivo, ¿sí? Podríamos suponer también que es negativo y sería digamos, una ilustración similar, ¿sí? Y el procedimiento también sería similar. Bien, cuando lo sometemos a un gradiente de temperatura positivo, bueno, inicialmente suponemos unas medidas de aristas A, B y H, ¿cierto? Como el gradiente de temperatura es positivo, eh, y además se está aplicando de manera uniforme en todo el sólido, pues vamos a tener unas deformaciones por temperatura en cada uno de los ejes coordenados, en cada una de las direcciones. ¿Listo? Entonces, a partir de ello, pues se produce el siguiente cubo, este que aparece en la cuadrícula, por lo que al tener un gradiente de temperatura positivo, la medida de la arista A va a ser A más un delta de temperatura 1. La medida de la arista B pues va a convertirse en B más un delta de temperatura 2. Y la medida de la arista H se va a convertir en un H más un delta de temperatura 3. ¿Sí? Es positivo debido a que el delta de temperatura en este caso es positivo. Tenemos que acordarnos que la deformación por temperatura está por ¿quién? Por el coeficiente de dilatación térmica multiplicado por el delta de temperatura o el gradiente de temperatura, como comúnmente se conoce. También debemos recordar que el delta de temperatura, ya sea por acortamiento o alargamiento, corresponde a la deformación por temperatura multiplicada por la longitud, ¿sí? Que en este caso, en otras palabras, quedaría el delta de temperatura, quedaría como alfa, ¿cierto?, por el gradiente de temperatura por la longitud. ¿Listo? Bien, eso es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, pues hacemos los correspondientes planteamientos. Debemos determinar los tres. Para este caso, el delta de temperatura 1, el delta de temperatura 2 y el delta de temperatura 3. Bien, eso es lo que tenemos. Y acá los calculamos. Acá los calculamos. Fíjense bien. Entonces tenemos gradiente de temperatura multiplicado por el coeficiente de dilatación térmica por la longitud. ¿Cierto? Para este. Lo mismo, pero acá en este caso la longitud es B, acá en el anterior era A, y acá en el siguiente la longitud en este caso es H. Bien, eso es lo que tenemos inicialmente. También recordamos que para nuestro caso, el volumen inicial, en este primer caso, vamos a enumerarlos, en el primer caso, ¿cierto? Antes de aplicar el coeficiente de dilatación, perdón, el gradiente de temperatura, tenemos un volumen inicial que corresponde a la multiplicación de la medida de las aristas, A por B por H. Y el volumen final, para este caso, corresponde, en este caso, a la medida de las aristas, que es A más cada uno de los delta de temperatura multiplicados. Bien, como se había dicho inicialmente, la variación de volumen es el volumen final menos el volumen inicial. Acá vamos a calcular el volumen final. El volumen final va a ser cada una de esas multiplicaciones. Entonces acá va a ser A más el delta de temperatura 1, que ya lo calculamos, que es este que está acá, por B más el delta de temperatura 2, que es este, por H más el delta de temperatura 3, que es el que tenemos acá. Bien, es decir, son los alargamientos de cada una de las aristas en cada una de las direcciones.
Sacamos factor común en este primer elemento, el valor de A. En el segundo sacamos el valor de B. Y en el tercero sacamos el valor de H. Bien, hacemos conmutativa, la propiedad conmutativa de los números reales. También asociativa, tenemos A por B por H, ¿cierto? A por B por H, lo reorganizamos y me queda este producto, en este caso esta expresión, multiplicada 3 veces por lo que queda elevado al cubo, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es lo que me queda? Lo que tengo que hacer acá para este caso, después de haber determinado el volumen final, es determinar la variación del volumen, que corresponde en este caso a quién? Al volumen final, ¿cierto? Menos el volumen inicial. A partir de ello, hay un factor común que corresponde a A por B por H, que ese sale, A por B por H, se sale, A por B por H, y me queda una expresión correspondiente a 1 más alfa por delta t al cubo, ¿cierto? Menos 1. Bien, entonces, esto es un producto notable, recordando que el producto notable es A más B al cubo, es igual a ¿quién? Es a al cubo, ¿cierto? Más 3 veces A cuadrado por B más 3 veces A por B cuadrado más B al cubo, ¿cierto? Entonces acá utilizamos ese producto notable en esta expresión, que voy a señalar, en esta expresión, mm, y me queda esto que tengo acá, ¿cierto? Queda esto, menos 1, ¿bien? Entonces, a partir de ello reconocemos lo siguiente. 1 al cubo es 1, menos 1 se cancela, y tenemos que fijarnos, observar estas dos expresiones que estoy señalando acá. Tenemos, en este caso, tenemos el coeficiente de dilatación térmica al cuadrado y acá tenemos el coeficiente de dilatación térmica al cubo, ¿sí? Lo que sucede con estas dos expresiones es que el coeficiente de dilatación térmica es un número muy pequeño, en general es del orden de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6, ¿sí? Por lo que cuando yo la elevo al cuadrado y lo elevo al cubo da un número muy pequeño, por lo que matemáticamente podemos decir que esto tiende a cero, esto también igual tiende a cero. Eso parte del hecho de, por ejemplo, en las clases de cálculo diferencial, cuando yo multiplico diferenciales, es decir, por ejemplo, si yo cojo un delta x y lo multiplico por un delta x, ese producto lo asumimos como cero, debido a que son números muy pequeños, se aproxima a cero. Bien, entonces esto se cancela, únicamente me queda por b por h, 3 veces alfa por delta t, que es la expresión que tengo acá, y ya tengo la variación del volumen, que es la que voy a encerrar acá. Esta es la variación del volumen, es decir, volumen final menos el volumen inicial. Entonces ya planteamos la razón, que es la variación del volumen dividido en el volumen inicial. Me queda por B por H por 3 veces alfa, el gradiente de temperatura dividido en el volumen inicial, que es AB por B por H. Se cancela. Y finalmente me queda la expresión que necesitamos, que en este caso corresponde a 3 por alfa por delta T. Muchas gracias por su atención.